desilusión. Muy bien, estamos de vuelta entonces, mis queridos amigos, y como les había anunciado antes de la pausa, ya estamos aquí con nuestro querido amigo de la casa y especialista, nuestro gestor cultural, Arturo Salazar. Arturito, bienvenido, qué gusto verte aquí en tu casa después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, después de como un año, ¿no? Después de como un año, mira, yo hablando como si tuviera el micro de pecho. La falta de costumbre, ¿ya ves? ¿Por qué no vienes tanto tiempo, Arturito? Sí, no puede ser. Mea culpa. Feliz año, Claudita. Qué alegría. Arturito, felices fiestas navideñas. ¿Cómo le has pasado? ¿Cómo has estado todo ese tiempo? Full chamba, seguramente. Sí, de verdad que ha sido una época de mucha intensidad en varias cosas, pero también, como suele pasar, darse tiempo para estar con la familia, con la gente cercana que son los amigos, esa familia que uno elige, exacto, para descansar, para hacer una serie de rutinas distintas a las que habitualmente uno tiene, ¿no? Así que lindas fiestas. Y a ti también te he visto allí muy feliz, muy activa en las fiestas, mostrando a través de las redes. Gracias, mi querido Arturito, por supuesto. Son fechas, como tú dices, son fechas movidas, ¿no? En las que uno siempre está haciendo una que otra cosa, pero lo más importante es tener la fortuna y la gran suerte de poder tener familia y, como tú dices, los amigos, que es la familia que uno elige, de poder tener estos grupos de contención, ¿no? Tenerlos ahí activos y dándose el tiempo para poderlo pasar con todos ellos. Al final, por ahí está el camino hacia la felicidad, ¿no? Claro que Más sí, que en acciones a veces en las que nos dedicamos mucho tiempo y que no necesariamente son las que nos ayudan a estar más tranquilos, más estables. Y bueno, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, mi querido Arturito. Y hoy nos traes un tema muy interesante. Si ustedes nos hubieran podido ver antes de salir al aire en las cámaras, estábamos que loreábamos ahí un poquito, yo para entender un poquito porque me encanta este tema. Hoy vamos a hablar acerca del desarrollo del teatro en Arequipa, ¿no? Así es. Que muchas personas dirán, uy, claro, sí, ahora hay mucho teatro, pero Arturito me ha dicho, no es ahora. Cuéntanos, Arturito, por favor. Desde siempre, mira, la actividad que actualmente se está realizando en la ciudad es notoria, es plausible, de verdad para aplaudirla, el esfuerzo de muchos compañeros que están sacando adelante agrupaciones locales, marcas propias, hablando desde el punto de vista comercial, el marketing, hoy hablando desde esa figura, más como un productor teatral, como un profesor de marketing que entiende el contexto del teatro en el que también estoy, pues las vamos a llamar marcas a todas estas agrupaciones y asociaciones que durante ya varias décadas, algunas siguen en actividad hace casi 5 décadas, otras 4 décadas, otras 3, otras 2, otra 1 década, otros van menos de 1 década, un lustro, 5 años, y otras recién comienzan. Entonces, son marcas que van dándole a la ciudad un movimiento muy interesante de la actividad teatral durante los últimos años, y yo creo que la pandemia marcó un hito, por lo tanto, el post-pandemia del 2022 en adelante, cuando se reaperturan, según las políticas de gobierno, los espacios para el teatro, fuimos el último sector en ser reactivado. Y la gente iba al teatro, pues con grupos pequeños, a un 40% de aforo, un 50% de aforo, fuimos subiendo progresivamente, separados, con mascarillas. Entonces había poca gente, pero la actividad en ese año 2022 fue exponencial. Es decir, se llevó muchas obras de teatro a la sala, después te cuento de la data con datos específicos, y ha ido creciendo durante el año 23, 24 y el 25 ha sido una explosión de actividad teatral. Como para darte una referencia, todos los fines de semana, sin excepción del año 2025, hubo teatro en Arequipa. Y ahora, ha habido más de una presentación teatral durante las semanas del 2025, llegando a picos, como en el mes de julio, que pude registrar 16 obras de teatro al mismo tiempo que se presentaban en la ciudad en un fin de semana. Entonces, el ciudadano, el espectador, podía elegir entre 16 obras de teatro, 16 ofertas comerciales, porque si bien es cierto, el teatro sigue siendo una expresión artística, analizada desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del marketing, claramente es un servicio cultural que también demanda un gasto de parte de las producciones y demanda, por supuesto, que este gasto retorne. Hay una figura de negocio allí, aunque el artista evidentemente no lo hace para hacerse millonario, para un negocio, pero se necesita esa mecánica, esa tuerca. Entonces, ese es un pico, imagínate, 16 obras, y en noviembre hemos llegado a tener 18 obras al mismo tiempo. Entonces, son datos muy interesantes, pero tal como lo dijiste al comienzo, si retrocedemos en las décadas, es evidente que hay un crecimiento hoy, sí.
es evidente que hay más personas haciendo teatro, hay más personas viendo teatro, hay más marcas de teatro expuestas. También la comunicación hoy ha cambiado mucho. Las redes sociales permiten que haya mucha exposición y todos veamos. Así es. Pero eso no significa que 10, 20, 30, 40, incluso 50 años atrás, si regresamos hasta el año 76, 1976, no quiere decir que no haya habido esa actividad teatral. Era distinta. Hablamos en el año 76 de una población de aproximadamente 500.000 de habitantes en la provincia de Arequipa, como en esa época se le denominaba. Y hoy estamos hablando que en la ciudad de Arequipa, no en la región, sino en la ciudad, estamos hablando de 1.200.000 habitantes. Wow. Entonces hay un crecimiento de más del 100% de personas en 50 años. Bien, esa es una variable que va a influir el crecimiento demográfico. Hay más habitantes, hay más gente que se va a dedicar a todas las actividades artísticas, incluido el teatro, por lo tanto también va a haber más personas dispuestas a consumir teatro. Y esa es una variable. Así es. Pero maestros dedicados al teatro hace casi 50 años, algunos más de 50 años, en entrevistas que les he tenido la oportunidad de realizar para poder conocer sobre la historia, pues dan referencia de haber tenido igual más de una veintena, en algunos casos en el año 78, 80, en ese pequeño término de esa década, poder llegar hasta las casi 30 agrupaciones de teatro que ya existían en esa época y que hoy ya no existen esas, llamémoslo nuevamente, marcas, ya no existen, estuvieron esporádicamente, tuvieron presentaciones puntuales, era otra dinámica, era otro movimiento, pero siempre hubo gente haciendo teatro en Arequipa. Y finalmente, ya como un dato referencial, si retrocedemos 100 años atrás y nos vamos a 1926, e incluso te llevo mucho más atrás, y vamos a 1860, una década en la que se termina de construir el Teatro Fénix, emblemático teatro de la ciudad, ya existían personas que hacían teatro en Arequipa y están registradas en documentos históricos. Guillermo Ugarte Chamorro, que fue un importante investigador, historiador, hombre de teatro, que dirigió la Escuela Nacional de Arte Dramático en Lima durante muchas décadas, ya fallecido, dejó muchos textos en los que él documentaba cómo llegaban agrupaciones de zarzuela, compañías de teatro españolas hasta Perú, que habían hecho sus giras en España, en Madrid y en otras ciudades españolas, y que luego tomaban su barco, llegaban a Lima, al Callao, después de un par de meses de viaje, hacían presentaciones en Lima y luego ese mismo barco los traía hasta el puerto de Matarani, lo que hoy conocemos como el puerto de Matarani, y por el ferrocarril recién construido a finales del siglo XIX, a finales de 1800, esas compañías llegaban hasta Arequipa y se presentaban en casonas de lo que hoy conocemos en Arequipa como tambos, casonas del centro histórico que hoy llamamos, y por supuesto también en lo que hoy es el Teatro Fénix, ¿no? Que ya tenía allí una construcción, un espacio específico, y se presentaban compañías de teatro que acababan de hacer una gira durante comienzos de año en Europa, en España, y ahora estaban viniendo a presentarse a nuestra ciudad. Entonces, históricamente el teatro, documentadamente, pues podemos tener confirmación que ha existido hace más de siglo y medio aquí, pero ya podemos intuir, sin que yo tenga datos históricos, investigación, de repente existen, no lo sé, que el teatro siempre nos ha acompañado como ritual, ¿no? Sí hay referencias desde las épocas incaicas, que ha habido rituales muy parecidos, así que eso como para dar un contexto muy general de que lo que estamos viviendo hoy es muy valioso, es muy importante, es muy relevante, pero no necesariamente el hecho que sea único lo hace como exclusivo de una época. Y es una opinión, es mi forma de ver que cada época ha tenido su momento, ¿no? Cada época ha tenido su cantidad de actores, de espectadores, y han aportado al crecimiento del teatro. Los que estamos haciendo hoy teatro nos hemos nutrido de maestros que lo han hecho décadas pasadas y ellos a su vez así, ¿no? Entonces, eso como un panorama muy general de la actividad teatral, y que hoy sabemos nosotros que es muy diferente a cuando nosotros estábamos en el colegio, ¿te acuerdas? Y uno podía decir, yo quiero ser artista, era otra historia, ¿no? Se reían en tu cara, definitivamente. O, sin embargo, cuando querías pensar en algún día veré una obra de teatro en vivo, o sea, no tenías mucho conocimiento, no lo veías como algo muy lejano, algo que de repente se iba a dar un evento, pero era muy esporádico, como lo dices, o sea, algo no de todo el tiempo, y ahora tienes hasta más opciones que otras artes que hay, más variedad de poder elegir, a ver qué obra de teatro voy a ver ahora, ¿no? Sí, y probablemente, como bien lo dices, antes, ya lo habíamos mencionado, no es que no existiera, es que, y ahí entra la variable
que desde el marketing estudiamos, que es la comunicación del marketing. Probablemente la población, vamos a ir a 30 años atrás, al año 96, probablemente no se enteraba, porque si algún grupo de teatro no tenía la posibilidad de llegar a la televisión, que en ese momento era muy importante, o entrar a la radio, que era muy importante para la comunicación masiva, pues tenía que hacerlo a través de afiches y pegarlos en algunas zonas estratégicas del centro de la ciudad. Tenía que hacerlo a través de volantes y volantear simplemente en la calle. Y bueno, la pasada de voz y esperar que el público vaya, ¿no? Claro que sí. La herramienta de comunicación de marketing allí estaba poco desarrollada en la ciudad y por lo tanto poca gente se enteraba, poca gente iba a la sala, aunque hay registro de varias agrupaciones que han tenido éxitos rotundos en la década del 80, el 90 en Arequipa, con temporadas largas de 30 funciones por una sola obra y salas llenas, pero siempre llamándolos en términos de, digamos, investigación, son fenómenos, ¿no? O sea, son episodios específicos que se van dando y que hoy, y eso es lo grato para todos los que estamos en el sector, ese fenómeno esporádico deja de serlo así y se empieza a convertir poco a poco en una constante, igual con lucha, con dificultad. Tú hablas con los compañeros del sector teatral y te van a expresar toda la dificultad que implica llevar público a la sala, pero si hacemos la comparación histórica, pues estamos en una posición más privilegiada que décadas pasadas. Hoy la comunicación del marketing se volvió muy intuitiva, incluso sin saber mucho de ello, simplemente porque tenemos a la mano este aparatito que nos permite con las redes sociales. Aparatito, así es. Y nos ayuda un montón. Tú que también eres una gran influencer. A millones. Claro, eres una gran influencer, síganla en sus redes, ¿eh? Tremenda. Tú puedes saber y darnos fe del impacto tremendo que tienen las redes. Así es, de todas maneras, mi querido Arturito. Es más, ahora creo que no hay negocio, no hay emprendimiento, no hay ningún tipo de trabajo, por así decirlo, que no tenga éxito, pues, si no está relacionado con el manejo de redes sociales, ya sea porque alguien te las maneja o porque tú has decidido manejarlas, pero el trabajo detrás de las redes sociales es un trabajo que también requiere disciplina, que también requiere inversión de tiempo, responsabilidad, porque hay que editar un texto, hay que ver qué subes, qué no subes, o sea, definitivamente hay inversión de tiempo detrás de ello, ¿no? Y hay toda una especialidad del marketing que es el marketing digital. Exacto. Que dentro de él hay una pequeña parte que va al manejo de redes y que es la punta del iceberg, ¿no? Lo que más se ve en la publicidad digital, pero hay una serie de elementos estratégicos que permiten que uno pueda comunicarse mejor, pero no son los únicos, porque allí está la denominada generación Z, ¿no? Los veinteañeros, muchos de los chicos a los que les enseñé, por ejemplo, en la universidad, y es una generación bastante amplia, pero también está después una generación de adultos, como somos nosotros, y me voy a autodenominar, ya nos llamaremos adultos jóvenes, que estamos como en esa bisagra, claro que sí, que hemos entrado a las redes, pero que también hemos tenido la experiencia de lo analógico, es decir, la época en la que la televisión y la radio eran los medios por excelencia. Por supuesto. Y por supuesto vamos a tener a una generación fuera de los millennials, que seríamos nosotros y otros un poquito más jóvenes, un poquito más grandes que nosotros. Luego vienen los X, así denominados, esta generación de gente que va entre los 50 y 65 años, que básicamente crecieron con la televisión, con los diarios y con la radio. Y si vamos retrocediendo más, es por eso que la televisión, tu programa, este espacio, no desaparece, y como yo lo veo, ese es mi punto de vista, no va a desaparecer, simplemente se reconfigura y va encontrando un público que creció con ello, que le gusta ello, pero es genial que luego de esta entrevista uno pueda replicar esta conversación a las redes del mundo digital. De hecho, ahorita el programa está saliendo también por una transmisión en vivo online, aparte de estar en los canales de señal abierta, de cable, estamos también online. Entonces, pueden ver desde su celular en la combi, están en el carro, ahí lo pueden estar viendo, claro. Totalmente, ¿no? Entonces, esas variables, ¿cómo han impactado en el teatro durante estos últimos años? Es lo interesante a compartir, ¿no? Esta data que yo te daba hace un momento nos muestra que hay un indiscutible crecimiento de, primero, cantidad de personas interesadas en hacer teatro en Arequipa. 100%, claro. Y predominantemente jóvenes. Ahora, digo predominantemente y no exclusivamente, porque hay mucha gente adulta que está interesada en entrar al teatro y de hecho está entrando. Ayer conversaba con un conocido de nuestra edad en que me presentaron y que me decía, quiero empezar a hacer teatro. Y lo refería a grupos donde gente grande empieza a hacer teatro. Entonces, esa es una variable. La otra variable es que hay más emprendimiento
y se construyen marcas teatrales. Exacto. A partir de la estructura media empresarial que van haciendo muchos compañeros, algunos intuitivamente, otros más profesionalmente, pero todos con corazón, con alma, con perseverancia y dedicación. Exacto. Y logrando posicionar marcas que se hacen conocidas en la ciudad y que empiezan a hacer actividad. Y eso repercute en una mejor comunicación y por lo tanto en mayor público, que es el gran reto desde la producción teatral. El gran reto es, y hay todo un campo que incluso el Ministerio de Cultura, dentro de su rubro, su dirección de artes, y específicamente cuando se habla de teatro, de artes escénicas, hay toda una política para poder desarrollar públicos. Que en Lima está muy bien ampliada, o por lo menos mucho mejor que aquí, pero que a nosotros nos alcanza de alguna manera de forma natural, porque cada grupo ha encontrado sus estrategias para conseguir más público. Y el crecimiento de un grupo fortalece a todos los demás. Que a una marca le vaya bien, permite que a todas nos vaya bien, porque crecemos como sector. Claro. Entonces, eso también hace que el posicionamiento colectivo del teatro en Arequipa, ya no solo como marcas específicas, sea mucho más fuerte, ¿no? Así es. ¿Qué más ha ayudado? Salas de teatro definidas. Siempre hemos tenido al Teatro Fénix, nuestra sala más antigua, que está ahí de pie. Así es. Más de 150 años haciendo actividad. El Teatro Municipal, que fue inaugurado como un regalo de la corona española para la ciudad en sus 400 años. En 1940 lo fundaron, las dos salas más emblemáticas de la ciudad, las de mayor cantidad de afluencia, el municipal 1000 personas de capacidad, el Teatro Fénix casi las 700 personas. Pero fuera de esas dos salas, tenemos otras salas que la municipalidad regenta, como el Teatro Arequepay, antes conocido como el Teatrín de la Municipalidad. Se queda en el mismo portal de Cultura en la municipalidad, en la Plaza de Armas. El Teatro Ateneo, otro teatro emblemático que está en la calle Tristán con Álvarez Thomas, por mencionar un par de estas salas. Pero también tenemos a los centros culturales que van manteniendo espacios alternativos. La Alianza Francesa tiene ahora una sala muy interesante para hacer teatro. El Centro Cultural Norteamericano por décadas tuvo su teatro, que ahora lo ha remozado y está hermoso. El Centro de las Artes de la Universidad de San Pablo tiene toda una casona que ha adaptado un espacio para presentaciones de teatro alternativas, con jardines, con bonitos espacios, y por supuesto los compañeros que han hecho el gran esfuerzo de tener sus marcas propias, ¿no? Tenemos a Teatro Umbral, Teatro Butaca, que son dos espacios físicos de teatros que los han... En el caso de Butaca, pues se recogió ese espacio del Cine Universal en la calle Antiquilla con Enmel y lo convirtieron en un teatro, ahí la gestión de Jean-Pierre Nadal. El Teatro Umbral, un espacio creado hace una década por Hugo Riveros, liderado por él y por todo un equipo, Miriam Cárdenas en la producción de ellos, pues mantiene vivo ese espacio. Y es interesante que esas dos salas de teatro no solo son grupos, sino son salas, le dan posibilidad a otras personas de poder presentarse allí. Y puntualmente en el caso de Butaca, tiene mucho espacio y es una dinámica que los últimos años, desde 2022 que está aquí Jean-Pierre Nadal, ha permitido que muchas agrupaciones de Lima tengan actividad permanente aquí. Eso es muy interesante. Muchos directores y actores de otras ciudades, sobre todo en la capital, llegar a presentarse o a trabajar aquí. Así es. En Butaca Teatro hay un centro cultural. En Butaca Teatro se cierra de esa forma. En Umbral hay un centro cultural que es el Centro Cultural Umbral. Así es. Que también le da espacio al cine y a otras expresiones artísticas, y que hoy tú vas a pedirle a la gente de Umbral, quiero tener una fecha, vas a ver que todo el año ya está cerrado, y el año pasado habían meses donde no había ni un día libre. Eso habla de la gran demanda que hay de actividad artística, ya no solo teatral, escénica, y a veces también de letras o de artes plásticas. Entonces, eso es valiosísimo. Luego tenemos otras agrupaciones que tienen sus espacios ya hace algún buen tiempo. Por ejemplo, te voy a hablar de mi casa donde me formé, mi maestro Mario Sálgara, que ha tenido siempre su espacio de teatro, pero ya hace un par de años, ese espacio que siempre ha tenido, él ha empezado a convertirlo en una pequeña salita, él lo llama la mini sala de Arlequín Teatro. Y es una sala donde él está explorando el teatro infantil. Todo el año pasado ha hecho diferentes temporadas, y no es una fórmula que Mario haya inventado, es una fórmula que existe no en Arequipa, no en el Perú, sino en el mundo, de hacer teatro más íntimo. Ese es un ejemplo, pero también ejemplos de otros compañeros que hace más de una década
o una década, por ejemplo, Marco García en Calapata, tiene su espacio, con Fiorella Díaz, tienen allí Calapata Teatro, un espacio de teatro construido, la gente teatrando. Tiene en la Avenida Parra una casona que desde el 2017 o 18, si mal no recuerdo, empiezan a darle actividad permanente hasta hoy, por mencionar algunos, ¿no? Exacto. Y ya han aparecido mucho más espacios alternativos, pequeñitos, que el año pasado he empezado a explorar, a investigar, a caminar, a ir a ellos, a mirar obras, a conocer nuevos actores, nuevos directores, que nos permiten ver efectivamente un despliegue y crecimiento muy interesante. Así es. Seguramente en cada década ha habido datos de ese tipo. A mí me toca ver desde hace un poco más de 25 años el crecimiento, pero claro, mi criterio ha ido variando porque a medida que uno va creciendo, también vas viendo otras variables que antes no analizabas. Claro. Cada época ha tenido sus pioneros, sus aportes, sus retos, pero esta que estamos viviendo para el 2026 pinta, Claudia, como una prometedora época. Vienen cosas muy interesantes para el desarrollo del sector cultural, sobre todo porque en el caso escénico la profesionalización se está haciendo mucho más sólida, y aunque aún es un pendiente tener una escuela de arte escénica, arte dramático, de teatro en cualquier universidad de nuestra ciudad, ese es un pendiente aún, ya hay esfuerzos consolidados. La Universidad La Salle tiene un conservatorio de artes escénicas. Son 3 ciclos de formación, no es una carrera profesional, pero ya es una opción que una universidad te da. El Centro de las Artes de la San Pablo se ha convertido en un eje fundamental para los patrocinios, los auspicios, las producciones de artes escénicas y de todas las artes, pero en este caso hablamos de ellas. Muy importante para la ciudad. Los centros culturales también han empezado a apostar por dar más espacio a estas presentaciones, y las marcas de teatro han empezado con sus talleres formativos cada vez con más seriedad, con más formación, donde uno tiene la posibilidad de hacer talleres para niños, para jóvenes, adolescentes, adultos, para principiantes, para gente que quiere formarse como actor. Y hemos empezado a tener ya los últimos años, gracias a otras gestiones, por ejemplo, mis amigos de arte escénica, que hace más de... también tuvieron su sala, su espacio, pero hace más de una década se empezaron a dedicar Doris y Andrés también a capacitar a personas y a traer directores, actores, productores de teatro del límite del extranjero para que nos dicten talleres aquí. No son los únicos, lo han hecho muchas personas y grupos más jóvenes, como mis amigos de Contracorriente Teatro, que han empezado, ahí Renzo Quintanilla liderándolos, a traer ya en 2 ocasiones a un productor, Raúl Algán, desde Buenos Aires, un productor de Corrientes, una de las mecas del teatro en Sudamérica, para que dicte talleres de producción teatral aquí. Entonces, otro ángulo, otro punto de vista, ya no dirección, ya no actuación, ya no dramaturgia, sino también producción. Se empieza a cerrar el círculo, entonces empieza a haber una natural profesionalización que nosotros estamos empujando, o sea, que nosotros queremos hacer, no estamos esperando ni que el gobierno regional, la municipalidad o alguna universidad nos ponga, es que, mira, 50 años en proyectos que han existido y conocemos los datos para crear escuelas, y no en una sola universidad, en varias, en diferentes, o el gobierno regional, que hoy se llama así, y bueno, no se concretaron, ¿no? Entonces, ahí viene la proactividad. No podemos estar allí simplemente criticando, sino a hacer que suceda, ¿verdad? Que creo que esa es la clave. Tú lo has hecho muchas veces con tus propios trabajos, con tu propia labor. Tú haces que sucedan las cosas. Es que es así, no podemos sentarnos y pensar que todo va a parecer a lo facilito, ¿no? Tenemos que hacer y movernos y hacer que todo esto suceda, Arturito. Sí, por supuesto. Entonces, la verdad que el panorama que se presenta para este 2026 es muy interesante. Ya toda la comunicación que las marcas de teatro local han empezado a mostrarnos, nos muestran un panorama de musicales que se vienen. Este verano, por supuesto, hay muchos talleres para niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, ahí hay un poco menos, pero hay. Y para gente que quiere hacer teatro, ya sea de forma recreativa o como formación personal, porque no es que quiero ser actor, pero quiero experimentar, 100% recomendado. Y también para gente que quiere dedicarse al teatro y aprender un poco de técnica, de formación un poco más profesional. Y promete también, porque yo veo otra cosa a futuro. Tenemos a muchos jóvenes y algunos también adultos que están en el extranjero, que se han ido a formar
algunos que ya se han formado y han regresado, algunos que se han formado y se han quedado y vienen esporádicamente, otros que actualmente se están formando como actores, como directores, como productores en Buenos Aires, en España, en Francia, en Estados Unidos, por mencionar a los que conozco. Y seguramente hay más. ¿Qué va a pasar con esa dinámica? Van a generar una sinergia muy particular, porque siempre van a estar vinculados a Arequipa, ¿no? De su ciudad, está su familia aquí crecieron, y seguramente va a haber esa dinámica que ya nos hemos enriquecido de los que han vuelto o van y vienen, pero ahora como hay más gente fuera, esa dinámica se va haciendo más rica, porque la experiencia nos permite acercarnos. La globalización ha facilitado mucho ello, ¿no? Antes te imaginas lo difícil que era estudiar en el extranjero una carrera. Papá, quiero estudiar teatro y me voy a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires a ser actor. Pues vamos, año 99, 2000, por supuesto, complicadísimo, ¿no? Casi imposible, imposible, y si alguien lo logró, pues era un caso excepcional. No era la media. Hoy tampoco es la media, pero ya ha crecido el impacto, hay muchas más posibilidades. Ya nadie ve el extranjero como una cosa inalcanzable, es viable. Incluso Lima, ¿no? A Lima ya ni la menciono, porque la mayor cantidad de gente que estamos en el teatro aquí, pues permanentemente estamos yendo a Lima o a capacitarnos, o a mirar teatro, o a trabajar con gente de teatro de allá. Entonces hay una dinámica muy fluida, ¿no? Entonces, como ves, Claudita, el panorama es muy prometedor. El panorama es muy prometedor definitivamente, y qué bueno, qué gusto el saber de que esto no es un boom simplemente de ahora, solo que las redes están permitiendo que conozcamos más, pero es algo que siempre ha estado en nuestra historia, que está dentro de nosotros, y también con diferentes especialistas que tengo la oportunidad de ver aquí desde el ámbito psicológico, que nos hablan y nos comentan de las diferentes, aparte, habilidades que nos permite desarrollar y los grandes beneficios que nos da, ¿no? El trabajar nuestras habilidades blandas es algo magnífico que nos regala el practicar teatro, ¿no? Muy independientemente de que nos dediquemos o no a ello, ¿no? Absolutamente, y mira, yo soy ahí de la idea de que todos deberíamos hacer teatro alguna vez en nuestra vida, aunque no vayamos a ser actores profesionales. Justamente por lo que acabas de mencionar, el teatro nos ayuda a desarrollar una serie de habilidades sociales, intelectuales, incluso físicas, porque trabaja con la memoria, la atención, la concentración, la creatividad, pero también trabaja con la capacidad de vincularnos en equipo, la capacidad de liderar, la capacidad de ser liderado y someterse a otros criterios y aceptar que no somos los únicos, ¿no? Así que hay muchas posibilidades. Y por supuesto trabaja mucho el cuerpo, porque es el principal instrumento que el actor tiene, ¿no? Usa su cuerpo, su voz, su mente para comunicarse. Así que para todos, Claudita, ya tienes que estar en escena. Claro que sí, próximamente, mi querido Arturito, es una meta para este 2026. Mi querido Arturito, el tiempo ha quedado cortísimo. Agradecerte muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerte más seguido aquí en el programa para que siempre nos puedas estar hablando de estos temas tan interesantes. Mi querido Arturito, haz la invitación, por favor, para todo nuestro público. ¿Cómo es que te puedes seguir en redes sociales y contar contigo, por favor? Por supuesto. Primero, agradecerte, Claudita, a ti, a los espectadores que nos han estado siguiendo, y consuman teatro, vayan a ver espectáculos. Si alguien no tuvo esa oportunidad, dale una posibilidad. Si no te gusta alguna presentación, considera que el arte es subjetivo, y dale la oportunidad otra vez al teatro y mira otra experiencia. Si te gustó muchísimo alguna, pues ya tienes esa puerta abierta y sigue explorando, viendo que la expresión artística es muy variada. Yo encantado de comunicarme con ustedes. Me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre, Arturo Salazar Monroy, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Ahí trato de compartir las actividades artísticas que se hacen en la ciudad, también las que yo voy dirigiendo, produciendo o a veces actuando, y es un espacio importante para todos los que nos interesa ese rubro, ¿no? Hay muchos que estamos en el campo, me toca a mí ahora estar aquí, conversar, hablar un poco de ello, pero encantado de orientarlos, ¿no? A muchos los oriento con todos mis amigos y compañeros y les digo, mira, tú quieres hacer tal cosa, quieres ser clown, te sugiero a estos compañeros, quieres hacer comedia, estos compañeros, soy adulto, te sugiero a ellos, tengo niños, te sugiero a ellos, y así generamos una sinergia muy particular de poder entre todos pues hacer una gran comunidad. Gracias, Claudita, por el espacio y al programa. Gracias, como siempre. Éxitos para Nuevo Día en este 2026. De verdad que una institución de la televisión local aquí perseverante, sobreviviendo a todos los tiempos, el programa y el canal. Seguirá así, esperemos que siga sobreviviendo. Mi querido Arturito, muchísimas gracias. Vayan a seguir a nuestro querido Arturito en sus redes sociales. Muy bien, ahora sí nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve con más.